Álvaro Alonso. Oscar Piastri es el líder del mundial. Creo que esto es lo más relevante, no solo de lo vivido en el último Gran Premio, que también, obviamente, sino de lo que llevamos de temporada, de los cinco, fines de semana que llevamos de Fórmula 1. Es que esto no te lo podía predecir ni la madre de Oscar Piastri, que tan activa siempre está en redes. El considerado segundón de McLaren, que no solo es un líder del mundial que por el sumatorio de puntos cae de rebote en el primer puesto porque ha sido más regular pero no ha ganado. No, es el líder del mundial. 3 victorias de 5 posibles. Y ya tiene las mismas victorias que Lando Norris en toda su carrera. Porque esta es la enjundia, la problemática de McLaren. ¿Dónde está Lando Norris? ¿Dónde está Lando Norris? Porque si veníamos de una temporada, bueno, que podemos aceptar como asentamiento en un papel nuevo para Lando Norris, que es el de candidato al Mundial, en esta es que hemos dado pasos hacia atrás, Lando. Errores flagrantes, fuera de sí, caídas en momentos clave. Nadie con una cierta capacidad en este deporte, con cierto mínimo de objetividad. Es cierto que estamos asolados de fanatismo, no solo en este deporte, sino en todos. En fin, nadie con una cierta objetividad duda de la capacidad de este piloto. Su problemática es su cabeza, estrictamente su cabeza. Se viene abajo cuando tiene la posibilidad de. Y cada vez peor, porque el golpe en la clasificación de Arabia, en Q3, cuando tenías que estar luchando por la pole, y podía haber sido, efectivamente. Y frente a ello, tenemos al monstruito Max Verstappen, sacando, exprimiendo y demostrando lo que es, y ahora a Oscar Piastri, que ha trasladado esa seriedad, esa fortaleza mental, esa profesionalidad, ese control que demuestra fuera de la pista, pues lo ha trasladado al asfalto. Parece que lo tiene todo en sus manos. Parece que como si tuviera un plan trazado perfecto para ser finalmente campeón del mundo, un plan maquiavélico para también acabar y minar la moral de Lando Norris. Oscar Piastri no es que se lo crea, es que externaliza una tranquilidad como si estuviera jugando con críos. Sí, vale, me ganáis pero... Desde Australia, ese cambio, que ha sido un volantazo, como si se le hubiera encendido algo a través de un botón. Así que así estamos. Mientras Lando Norris se cae, Oscar Piastri se hace candidato a sí mismo. Damas y caballeros, es un placer, sean bienvenidos. Álvaro Alonso. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien, ¿eh? Que eso es lo importante. Porque vaya horitas apocalípticas pasamos algunos. Que dentro de poco se aplicará esa eterna frase del gran maestro Rafa Latorre. Esa frase que vale para todo, ¿eh? Vale para todo en esta vida. Habrá que jurar que todo esto ha ocurrido. Ya verán. En fin, vamos a lo mundano. Que para lo serio ya tienen otros lugares con análisis muchísimo mejores, seguro. Seguimos teniendo a McLaren como cabeza de la Fórmula 1. Al menos por ahora. Por ahora sigue siendo así. Veremos a partir de España cómo promete Red Bull. ¿Qué pasa? Si sí, si no, si el alerón, si no... Bueno, en fin. Pero como decíamos, no es quien se esperaba. Es Oscar Piastri. Mientras Norris comete errores.
En estos 3 últimos, desde la última vez que hablamos, ha ganado 2, Bahrein y Arabia, con solidez, con control y con confianza. En el primero, en Bahrein, del que hablábamos, pole y victoria. En el segundo, en Arabia, manteniendo a raya a todo un Verstappen tras la sanción. Y durante, antes de que se hiciera la sanción, y manteniendo esos segundos que le dieran luego, que mandaran luego para atrás a Verstappen con la sanción de 5 segundos. Ese control de Oscar Piastri. Y antes también, en el más lejano que nos queda, Japón, un podio. Y cuidado, con Oscar Piastri, porque a Norris en Japón, sí, lo tuvimos segundo por delante de Piastri, pero porque a Piastri le ordenaron quedarse ahí. En una insólita decisión de McLaren, porque prefirieron mantener el segundo en tercero que dejar pasar a Piastri durante un momento para ver si podía hacerse con la victoria. En fin, podría haber atacado a Verstappen. Lo que hubiera pasado ya es ficción, pero podría haber sucedido en ese momento. Insólito de McLaren. Y en Bahrein, Norris terminó tercero, sí, pero salió sexto. Y en Arabia terminó cuarto, sí, pero salió décimo. Tras chocar con el muro, como habíamos explicado antes. Y sí, Norris, por méritos propios, se está convirtiendo en el segundo piloto de McLaren. A pesar de que el propio McLaren, por mucho que dijeran con lo de las papaya rules y esas leches, lo considerará como primer piloto. Que, bueno, tiene su lógica, porque al final es el piloto más experimentado. Pero al final, lo que está sucediendo es que el propio Piastri, con sus actuaciones, está callándole la boca a su propio equipo. Lando, estás dejando sin argumentos a McLaren, a tu equipo. ¿Cómo le dice tu equipo, McLaren, a un líder del mundial que se quede detrás tuya? Porque esto puede terminar pasando. Puede terminar sucediendo. ¿Y cómo se lo dirá? Veremos. En Red Bull, pues no creo que sea un bombazo informativo, la verdad, pero es Verstappen y Verstappen. Está compitiendo contra el primer equipo con un coche que está entre Ferrari y Mercedes más o menos. Lo que hizo en Japón, ganando y manteniendo detrás a los McLaren, fue pues de leyenda. Pero a ver, que a muchos se les ve venir las intenciones. No hace falta convertir... Verstappen ya tiene su leyenda. Ya tiene su pilotaje, ya tiene todo. Yo creo que ha demostrado de sobra, como para que encima digamos que tiene un tractor. No tiene un tractor, por mucho que muchos se esfuercen en situarlo ahí. Pero es un piloto de época, no tiene un tractor. Lo que decíamos, más o menos estará en Mercedes. Tendrá el tercer mejor coche, segundo mejor coche, dependiendo de grandes premios. Pero... es un piloto de época, de esos que está por encima de su maquinaria, y esto nadie lo puede dudar, nadie, ni chequistas ni nadie. Y así lo hace cada fin de semana posible. En Japón decíamos ganó, pero en Bahrein consiguió ser sexto en un circuito bastante difícil, que se mostró bastante complicado para Red Bull, y al final pudieron hacer el milagro del último minuto. Pero en Arabia, una pole estratosférica increíble, porque hasta ese momento Red Bull estaba fuera, parecía una réplica del fin de semana anterior en Bahrein, y logró mantenerse segundo. Lo de la sanción ya... A ver, Max, que te han hecho lo mismo que haces tú. Parece que lo olvidamos muy rápido, muchos lo olvidan muy rápido quejándose de esta sanción, porque claro, como McLaren es un equipo británico, a ver, no caigamos en ciertas cosas. La regla del vértice, ¿se acuerdan del año pasado la regla del vértice? Y sigue vigente. ¿Y qué tanto defendieron los Austrias? Amigo. Nunca es agradable recibir los trucos propios. Pues ahí lo ha recibido. Y ahí también. Y la inteligencia de Piastri también reside en esto. En aplicarle a Max Verstappen su propia medicina. A todo un Max Verstappen de que hablábamos. Al otro lado del garaje, Yuki Tsunoda está compitiendo con creces, la verdad.
Bueno, la primera carrera, lógicamente, no ha tenido pretemporada, ha llegado, bueno, en fin, todo eso. La primera mala carrera en su casa en Japón. La segunda en Bahrein, puntuando. La tercera salió octavo, pero con el abandono y todo eso. Está estable en Q3. ¿Falta mucho? Sí, pero era el que tenía que haber sido. Y probablemente si tuviera la preparación de toda una pretemporada, de todo un inicio, hubiera estado donde tenía que estar. Pero bueno, ahora parece que le están dando más tiempo a este hombre. Al menos no le han dado solo 2 carreras. Y aquí no dimite ni el tato después de toda la problemática y de todas las problemáticas acumuladas durante todos estos años que explicamos en el anterior podcast. Red Bull es a la Fórmula 1 lo que el gobierno de España a la política. Pero bueno, recuperemos un poco. Muy pocas certezas y un mar de dudas. En Ferrari y en Mercedes, en ambos equipos, la verdad, han quedado claramente a rebufo e incluso más allá de lo que hagan un McLaren, 2 McLaren y Verstappen. Lo único salvable son las actuaciones de nuestro Jorge Russell, adoptado español, en Mercedes, acumulando puntos y podios con regularidad, otro más en Bahrein, y es sólidamente, muy cercano a los 3 de arriba, sólidamente como cuarto en el Mundial de Pilotos. Y la actuación de Leclerc en el último Gran Premio de Arabia como algo bastante destacable, con un tercer puesto que parecía inviable y que defendió frente a un Lando Norris que no pudo, y esto es otro aspecto a reprocharle. Más allá de eso, pues sí, vale, Antonelli sigue en su proceso con altibajos, como es lógico, lógicamente, es que vino para eso, para ir adaptándose, aún así acumula puntos, no está lejos de nuestro Jorge, en fin, todo eso. Y en Ferrari, lo dicho, con Leclerc, lo dicho, un podio y encima 2 cuartos puestos en estas 3 carreras. Parece estar dentro del intervalo del equipo y con muy buenos resultados y acumulando buenos puntos, que si no fuera por la sanción que le habían metido en China, ya lo hablamos en el anterior, estaría más arriba, probablemente luchando con Russell por ese cuarto puesto en el Mundial de Pilotos. Pero Hamilton, completamente fuera, incómodo con el coche, y los resultados son prueba de ello. Octavo, quinto, séptimo, lejos de su compañero y de las expectativas marcadas tras la victoria en la sprint de China, que pensábamos que ya iba a ser coser y cantar para él, ya había vuelto Hamilton, todas esas cosas. ¿Cómo se puso la prensa británica aquel día? ¡Buah! Impresionante, pues no, llevará más tiempo la prensa británica también, sí, tenemos que hablar de ello. En los de abajo, pues tenemos el ascenso paulatino de Williams hasta situarse ya quinto, después de unos grandes premios extraños a mitad de estos 5 que llevamos, y dejando atrás a Haas. Albon volvió a puntuar en el Gran Premio de Japón, en el de Arabia puntuaron ambos, octavo Sainz y noveno Albon. Carlos ya empieza a dar pasos, y cuando Carlos Sainz da pasos bastante sólidos, y se está viendo cómo va yendo poco a poco, pero va yendo hacia arriba, no como en el caso de Hamilton, que va pues como un poco de arriba para abajo todo el tiempo. Sí, la sprint, luego para abajo, luego para arriba, en fin. Los pasos que va dando Sainz parecen regulares, mientras como lo que sucedió con la doble puntuación en Arabia, cómo llevó al equipo a la doble puntuación dándole DRS a Albon y evitando que el de atrás le adelantara a Albon. Brillante. Y Albon, 20 puntos tiene ya. 20 puntos, octavo en el Mundial, ya decíamos, ya advertíamos que esta era una de las mejores parejas. Solo falta que Williams ascienda en esa progresión que está teniendo hacia arriba, porque los pilotos ya los tienen. Haas, a pesar de Arabia, continúa en su papel. Perman puntuó en Japón, ambos en Bahrein. A pesar de perder el quinto puesto, se puede predecir también que va a ser una lucha interesante por ese puesto con Williams. Encima con 2 pilotos interesantes, uno con experiencia, lo odiemos, no lo odiemos, lo que sea, pero tiene experiencia como es Esteban Ocon, y Berman, que está yendo muy bien. Con Aston Martin pues es mejor ser breve,
Porque, bueno, lo que decíamos y lo que venimos diciendo desde que empezamos la temporada. Salvo las pajas mentales del principio de los test, pues continúan con los mismos 10 puntines. Alonso sigue con 0, a pesar de lo cual, pues, tuvo una actuación brillante en Arabia. Quedó 11º, sí, sin premio, pero porque las posibilidades ofrecidas por este trasto son prácticamente nulas. Veremos lo que pasa a lo largo de la temporada, pero ya... ¿Por qué no vamos pensando en 2026? Que seguramente ya lo estén haciendo, por eso. Obviamente no lo van a decir hacia afuera, pero bueno, parece que esa es la intención. Y mientras Liam Lawson continúa con su readaptación a la nueva situación, apunten este nombre. Y bien, con uno de esos bolis de Donald Trump, esos bolis negros que suenan muchísimo. Este nombre, Isaac Hadjar, francés, que está haciendo unas carreras, este rookie, 7º en Japón, 10º en Arabia, entre él y Oliverman, cómo se han levantado después de Australia, que ambos habían tenido casi traumas después de ese gran premio, que ya algunos los estaban crucificando. Helmut, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Antonelli porque está en Mercedes, pero estos dos... En fin, de Alpine, pues las determinadas buenas carreras que tiene Gasly dentro de lo que puede, porque sí que está demostrando y sacando la cabeza cuando puede, y Duhan, pues eso, a ver lo que dura a la espera con Colapinto ahí acechando. De Sauber, pues siguen compitiendo y siguen pues, esperando. Mucho más que decir. Y esta semana, Miami, ese circuito despropósito. En fin, que pase pronto. Hemos tardado, pero bueno, por motivos obvios, hemos llegado. Siempre llegamos. Espero, sinceramente, muy sinceramente, que esta información les sirva para airearse un poco de lo vivido en las últimas horas.